Hola a todos y muchísimas gracias por estar hoy aquí en nuestro webinar, en nuestra sesión. Vamos a hablar acerca de cómo mejorar la revisión bibliográfica mediante la pregunta PICO. El webinar va a ser presentado por mi colega Ana Carolina Lencar. Ella es enfermera con máster en Ciencias de la Escuela de Enfermería de la Universidad de Sao Paulo, especialista en enfermería de atención primaria, con énfasis en práctica clínica de la Facultad Israelita de Ciencias de la Salud de Albert Einstein. Ella desarrolló su carrera profesional en las áreas de educación en la salud e implementación de prácticas clínicas basadas en evidencias. Ha trabajado en Brasil y América Latina, actuando en agencias gubernamentales como el Ministerio de Salud e instituciones privadas nacionales e internacionales. Actualmente es gerente de capacitación en Wolters Kluwer Health y es por eso que va a presentar la sesión de hoy. Sin más que agregar, muchísimas gracias a todos. Y por favor, Ana, adelante, gracias. Vale, muchas gracias a todos por participar en esta sesión. Tengo algunas preguntas para ustedes en el chat. Para empezarnos, la primera cosa es que tenemos la certificación de esta sesión, entonces a aquellos que les gustaría tener el certificado pueden hacer esta inscripción para la certificación. Yo voy a empezar la presentación. Los pido disculpas por mi español, estoy siempre aprendiendo, entonces espero que puedan comprenderme. Yo soy brasileña, vivo en São Paulo, entonces así estoy aprendiendo español. Marina, ¿pueden ver la presentación como grande? Sí, por mí sí. Por favor, si alguien tiene algún problema para verlo, que lo ponga en el chat. Gracias. Entonces, nuestro objetivo hoy es hablar de cómo mejorar la revisión bibliográfica con la pregunta PICO. Esta es una cuestión que es interesante porque es con la pregunta científica que vamos a empezar nuestros trabajos, sean revisiones de literatura o otros tipos de estudio que vamos a realizar en la investigación. Entonces, hoy vamos a hablar específicamente de esta estructuración de la pregunta. Un texto de trabajo es la plataforma Ovid. Para aquellos que no la conocen, es una plataforma de búsqueda avanzada en salud. Entonces, es muy utilizada para las revisiones de literatura como Cochrane y otros tipos de revisiones sistemáticas, revisiones de escopo, revisiones integrativas y así por diante. Entonces, es una manera de hacer una búsqueda que es asertiva, que va directamente a los resultados que son interesantes para ustedes dentro de la búsqueda científica, que es un poco lo que vamos a hablar hoy con la estructuración de la pregunta. Estos son algunos de los periódicos científicos, las revistas con las cuales trabajamos también y que pueden estar como incluidas en Ovid para mejorar esta búsqueda por artículos que sean en texto completo. Y aquí tengo la principal referencia con la cual yo voy a trabajar hoy, que es el manual de Cochrane, el Handbook Systematic Reviews of Interventions. Nosotros no vamos a hablar solamente de las revisiones sistemáticas de intervención o de los tipos de estudio en que podemos utilizar la pregunta PICO. Vamos a ver de una manera general cuáles son los contextos en que podemos utilizar esta pregunta. Entonces voy a empezar con esta pregunta muy sencilla que es, ¿cuál es la pregunta PICO? ¿Qué es esta pregunta? Y sabemos que para una práctica basada en evidencia o para una investigación que sea basada en evidencias científicas, debemos de empezar con la estructuración haciendo una pregunta que pueda ser contestada, que pueda ser respondida. Este es un punto muy importante. Entonces, no es solo tener una pregunta para obtener resultados que tal vez no sean factibles de ser analizados o que tal vez tengan una cantidad muy grande y no se pueda analizar. Estamos hablando de una pregunta que va directamente a estos resultados que nos gustaría analizar, que nos gustaría incluir en nuestra investigación. Y estamos hablando también de algunos vacíos, algunas lagunas
de información que son importantes para que nosotros podamos como hacer lo conocimiento investigativo, lo conocimiento en salud. Entonces, vamos a estructurar una pregunta que se pueda hacer asertiva, que se pueda contestar, que se pueda responder para que se pueda como encontrar las últimas evidencias disponibles sobre estos temas. Este método PICO es una herramienta que puede ayudar a formular una pregunta clínica asertiva y bien estructurada, que es que estamos buscando. Entonces, vamos a estructurar esta pregunta y después, con la pregunta bien estructurada, vamos a empezar a hacer las búsquedas en las bases de datos. Entonces, el camino es primero tener una búsqueda asertiva y después empezar a hacer la estructura de la búsqueda en las bases de datos, como OVID, por ejemplo. Entonces, una pregunta bien estructurada va a ayudarnos a después pensar en los principales conceptos, los sinónimos, las palabras claves en cada uno, para cada uno de esos conceptos, para que podamos utilizarlos dentro de nuestras bases de datos. Y vamos a hablar de eso a frente, es nuestra segunda etapa de este seminario de hoy. Entonces, vamos ahora a hablar sobre esta pregunta que es efectiva. Y mi segunda pregunta es, ¿cuándo usar la pregunta PICO? ¿En qué contexto de la asistencia de la salud? ¿En qué contexto de la investigación de la salud podemos utilizar esta pregunta? Y empiezo hablando sobre quién utiliza la pregunta PICO, quién utiliza una pregunta bien estructurada. Nosotros sabemos del contexto académico en que tenemos investigadores utilizando para las revisiones sistemáticas de literatura, para la metaanálisis, por ejemplo. Tenemos, por ejemplo, el manual Cochrane que hace una indicación de que se utilice la pregunta PICO para una investigación de intervenciones, para una revisión sistemática de intervención. Entonces, sí, es una sigla, es un acrónimo que es muy indicado para el contexto académico. Pero también podemos pensarlo para investigadores, bibliotecarios, profesionales de salud o estudiantes que estén en otros contextos de la salud. Entonces, por ejemplo, la asistencia clínica o los contextos de estudio. Nosotros podemos tener una duda clínica en la asistencia como en la atención primaria o en el hospital y a partir de esta duda clínica ser capaz de organizar esta duda de una manera estructurada para buscar las mejores informaciones de una manera más rápida y más efectiva. Nosotros podemos utilizar estas bases de datos de búsqueda avanzada como OVID o también podemos tener una pregunta PICO estructurada para utilizar herramientas de síntesis de evidencias como los guidelines, los protocolos o hasta herramientas como UpToDate o otras herramientas 5-Minute Consult, estas herramientas de síntesis de conocimiento. Entonces, es posible tener esta práctica de formular, de estructurar una pregunta PICO como incorporada a nuestro cotidiano en los servicios de la salud. Y también es posible utilizarla en el contexto académico, que creo que la gran mayoría de las personas que están aquí hoy están en el contexto académico de la investigación, pero sí es posible utilizar en los dos momentos. ¿Por qué utilizar la pregunta PICO? Yo hablé sobre eso, empecé hablando sobre este objetivo que es tener una pregunta que sea efectiva, que sea asertiva y que se pueda contestar. Además de eso, es preciso como comprender que una pregunta claramente formulada irá a guiar a nosotros los investigadores sobre cómo recopilar estudios, verificar que los estudios sean elegibles y realizar el análisis de esos estudios. Entonces, va como guiar a nosotros en todo el percurso de nuestra investigación. Siempre digo que siempre que hablamos de una pesquisa, de una investigación, de una pregunta que es efectiva, estamos siempre hablando también de esta investigación, de todos los otros procesos, por ejemplo, de la revisión sistemática o de otros modelos de estudio que están relacionados a esa investigación, ¿sí? A esta primera pregunta. Entonces, el primer paso para que toda su investigación sea bien estructurada.
También es muy interesante que cuando estamos estructurando esta pregunta de pesquisas, podamos comprender cuáles son los beneficios para los pacientes. ¿Quién es nuestra población? Acerca de quién estamos hablando cuando estamos estructurando esta pregunta y cuáles son los beneficios para este grupo poblacional. También cuáles son los beneficios para los investigadores. ¿Quién va a utilizar esta información después de tu trabajo? Entonces, siempre importante cuando estamos estructurando pensar en este desarrollo para quién estos resultados van a impactar. Entonces, este es un punto importante. Y también es importante que esta pregunta PICO pueda facilitar la definición del objetivo, así como el contrario también es posible. Usted tiene el objetivo y el objetivo va a ayudarlo a construir la pregunta PICO. Pero aquí se tiene esta posibilidad de que a partir de una pregunta bien formulada, bien estructurada, ustedes pueden facilitar esta definición del objetivo de investigación. Entonces, esos son algunos de los porqués de utilizar la estrategia. Aquí hay algunos contextos que también se puede utilizar. Entonces, en general, se utiliza la pregunta PICO en estudios que tienen un contexto que es clínico o un objetivo que es clínico. Y así se puede utilizar, por ejemplo, para las investigaciones relacionadas a intervenciones. Entonces, intervenciones evaluadas para una población específica, poblaciones asociadas a una determinada intervención, o resultados evaluados para una determinada intervención. Entonces, este es un contexto que es más general, que es más común para la utilización de la pregunta PICO, pero voy a mostrar a ustedes que hay otras posibilidades además de la intervención, pero este es el más común de utilización. Y tengan esta información en mente, el contexto de uso tiene que ser clínico o el resultado tiene que ser clínico. Muchas personas vienen de otras áreas que no sea de la salud, por ejemplo, el servicio social, a veces los abogados vienen a hacer el curso y pregunto si es posible utilizar una pregunta PICO en otros contextos, en otras áreas de actuación. Y sí es posible, desde que el contexto sea clínico o los resultados sean clínicos. ¿Sí? Y es posible en otras áreas trabajar con resultados, por ejemplo, que sean clínicos o en un contexto que sean clínicos. Muchas áreas están trabajando con COVID, mismo no siendo de áreas de la salud. Entonces, estas son las posibilidades para el uso de la pregunta PICO. Y aquí tenemos finalmente este acrónimo. Es más común del acrónimo tener como 4 componentes, que son el P, I, C y O. Pero aquí tenemos también en la referencia de Cochrane el T, que está relacionado al tiempo. Ustedes van a encontrar otros acrónimos para PICO. A veces tenemos el PICO de P a O, los 4 componentes, más una S, que está relacionada a los studies, los tipos de estudio. No estoy tratando aquí de estos otros porque utilizo la referencia de Cochrane. Y como Cochrane solo habla de la T, hasta la T, voy a trabajar con estos componentes de PICO. Pero si tienen interés en hacer una búsqueda por otros, hay mucha información relacionada a eso, a esas variaciones de la pregunta PICO. Entonces, ¿qué componentes son esos que tenemos que tener en consideración cuando estamos estructurando esta pregunta? Empezamos con el P de problema, población o paciente. Entonces vamos a pensar cuáles son las características del paciente o de la población. Estamos hablando aquí de una enfermedad, una afección, o estamos hablando de un comportamiento de riesgo. Entonces, ¿quién es este grupo poblacional? ¿Cómo nosotros vamos a describir este grupo poblacional? Después tenemos la intervención, perdón, estoy con investigación en la cabeza. La intervención o la exposición. Entonces, nosotros podemos pensar, por ejemplo, en una intervención como un determinado medicamento, o podemos pensar en una intervención o una exposición como la exposición a un carcinógeno. Podemos pensar en una intervención como el cambio del estilo de vida. Ahora los pacientes están haciendo actividad física, antes no hacían actividad física.
están haciendo una práctica de mindfulness, de atención plena, y antes no lo hacían. Entonces son las intervenciones para las cuales estamos mirando. Pueden ser intervenciones cuantitativas, pueden ser intervenciones cualitativas, pero aquí estamos hablando de esta exposición o intervención. Entonces, ¿cuál es la intervención que está siendo considerada para aquel grupo de pacientes o aquel paciente específico? Para todos los otros componentes de pico, vamos a mirar para el P. Vamos a pensar para aquella población específica. Entonces, aquí podemos hablar de una medicación, intervención quirúrgica y así por diálogo. Después tenemos una comparación. Entonces, la comparación es una intervención que es alternativa a la intervención principal. Entonces, podemos tener una comparación si hay una intervención principal. Y aquí vamos a pensar en un otro medicamento que está siendo comparado, o entonces vamos a pensar en un placebo, la ausencia total de intervención. Entonces, estamos comparando los pacientes que empezaron a hacer actividad física 3 veces por semana con con pacientes que son sedentarios, y vamos a hacer 2 grupos de comparación con aquellos que no están haciendo nada. ¿Vale? Entonces, es esa posibilidad de hacer también con una comparación con ninguna intervención. Y también podemos hacer con ningún factor de riesgo. Entonces, los pacientes que fueron expuestos a un carcinógeno en comparación con aquellos que no tienen ningún factor de riesgo. Entonces, este comparador no está mirando para el P, está mirando para la intervención. Después tenemos los resultados, los outcomes. Y aquí es importante porque siempre que vamos a pensar en los resultados, pensamos en los resultados que son más relevantes para nuestro problema, población o paciente. Este es un punto bastante importante. Entonces vamos a pensar, ¿cuáles son los resultados relevantes? Es la calidad de vida, en el caso de los pacientes que empezaron la actividad física, el riesgo de enfermedad, como aquellos que fueron expuestos a carcinógenos, es la precisión de un diagnóstico, la tasa de resultados adversos. ¿Qué son esos resultados? Y después podemos pensar en el tiempo. Este puede ser un tiempo de observación de estos pacientes, el tiempo que se quedaron en la unidad hospitalar, por ejemplo, en la unidad intensiva del hospital, en observación, el tiempo en que practicaron las actividades de atención plena, o también el tiempo para llegar a el resultado final que estaba siendo considerado como el outcome. Entonces, estos son los componentes de PI. Yo he ponido en las preguntas y respuestas de esta presentación la próxima pregunta para ustedes. Entonces, mi pregunta ¿es necesario que una pregunta pico contenga todos los componentes, el P, I, C, O y T? Entonces, cuando estamos hablando de estructurar una pregunta pico, vamos a considerar todos esos elementos todas las veces, sí o no. Vamos a ver si puedo ver las respuestas. Aquí no es necesario que la pregunta pico tenga todos los componentes. ¿Alguien más? ¿No? Creo que están solo dando como sí. Entonces voy a pensar que sí, sí es necesario. Voy a volver a la presentación y la respuesta es no. Entonces no necesitamos que una pregunta pico tenga todos sus componentes. Y aquí tengo 3 ejemplos. Entonces, no todos los problemas clínicos utilizan todos los componentes de pico. Podemos elegir aquellos que son más interesantes para la pregunta que estamos trabajando en aquel momento. Mi primer ejemplo tiene todos los componentes de pico, los tradicionales, desde P hasta O. Y aquí tenemos que, las preguntas están en inglés porque las bases de datos normalmente utilizan las palabras en inglés. Entonces, yo ya trabajo con las preguntas de pesquisa en inglés. Esta es una forma interesante también de empezar a trabajar. Entonces, tenemos aquí, si los pacientes viejos con insuficiencia cardíaca que están...
Hola, Perdón. Marina. Hola, lo siento, no se ve la pantalla. ¿No más? No, perdón. No hay problema. Déjame compartir nuevamente. ¿Y ahora? Perfecto. ¿Sí? Disculpa a todos. No sé por qué paró. Pero aquí tenemos los 3 ejemplos. Yo estaba hablando que ni todos los problemas, las preguntas clínicas utilizan todos los componentes de Pico. Nuestro primer ejemplo tiene los 4 componentes tradicionales de P hasta O. Y tenemos los pacientes viejos con insuficiencia cardíaca que están en cuidado paliativo, aquellos que utilizan opioides, si este uso de opioides es más efectivo que el uso de benzodiazepínicos en la reducción de síntomas refractarios. Entonces, ¿quién es nuestra población? Nuestra población es la insuficiencia cardíaca en pacientes idosos, no es en pacientes adultos, no es en mujeres adultas, es en general pacientes idosos que están en cuidado paliativo. Mire cómo esto está bien descrito. Entonces, pacientes idosos en cuidado paliativo que tengan insuficiencia cardíaca. Después tenemos nuestra primera intervención, el uso de opioides, nuestro comparador, que son los benzodiazepínicos, y nuestro resultado, que es la reducción de los síntomas refractarios. Nuestro segundo ejemplo es más simple, es más sencillo, que es si el uso del paracetamol es más efectivo para dolores de cabeza en niños. Entonces, nuestra población son niños con dolores de cabeza y nuestra intervención en el uso del paracetamol. Tenemos solo el P y el I en este ejemplo. Y después tenemos una pregunta que es bastante amplia. Nosotros vamos a hablar de eso más a frente, que es si el uso de los preservativos, de la condom, es efectivo en la prevención del virus de inmunodeficiencia humana. Entonces, es una pregunta amplia, ¿vale? Pero aquí solo tenemos la intervención y los resultados, que es la prevención. La intervención, el uso del preservativo. Los resultados, la prevención. Entonces, esos son algunos ejemplos de cómo estructurar esa pregunta con algunos de los componentes de Pico, a depender de cuál es tu objetivo de investigación. Y aquí tenemos algunos escenarios para la pregunta Pico, que yo he hablado antes cuando dice que es más común, más general que se utilice en una pregunta de intervención, pero sí es posible utilizar en otros contextos, en otros escenarios. Esta presentación va a ser compartida con todos ustedes, entonces después pueden leer con calma cada uno de los ejemplos. Yo voy a leer 2 ejemplos. Entonces aquí tenemos la pregunta de intervención, después diagnóstico. También se puede describir una pregunta Pico con objetivo de comprender un diagnóstico específico, etiología, prevención, pronóstico y calidad de vida. Por ejemplo, una pregunta de prevención. Para las mujeres en riesgo de doença arterial coronariana, la adherencia a la práctica diaria de atención plena, mindfulness, retrasa el inicio y los riesgos futuros en general. Otra pregunta relacionada a la calidad de vida. ¿Cómo perciben los pacientes con estenosis aórtica severa sometidos a reemplazo valvular aórtico su calidad de vida antes del procedimiento, 30 días após el procedimiento y 1 año después de este procedimiento? Entonces, aquí tenemos en la pregunta de prevención una población de mujeres en riesgo de doença arterial coronariana, una intervención que es esta adherencia a la práctica de atención plena y un resultado que es el retraso del inicio y de los riesgos futuros. Después tenemos en la pregunta con objetivo de calidad de vida que la población son los pacientes con estenosis aórtica severa que fueron sometidos a reemplazo valvular aórtico. Esta es la intervención. Aquellos que no fueron sometidos no están aquí considerados. El resultado es la mejora de la calidad de vida
Y nos tenemos aquí el tiempo que está considerado como este tiempo de observación, este tiempo en que se hace esta pregunta a ellos de la percepción de su mejora de la calidad de vida en un tiempo de antes del procedimiento, 30 días después, un año después. Entonces, estas son algunas maneras de hacer esta misma pregunta para escenarios distintos, utilizando algunos de los componentes de PICO. Y aquí vamos a empezar a formular la pregunta PICO. Yo siempre empiezo este momento de la formulación. Entonces, hasta ahora, ¿qué hicimos? Pensamos en el objetivo. Nuestro objetivo en tener una pregunta PICO es tener una pregunta asertiva que se pueda responder y que sea efectiva. Nosotros sabemos que tenemos 4 o 5 elementos de PICO y no es necesario tener todos los elementos para hacer una pregunta PICO. Y ahora tengo esta otra pregunta que es si es suficiente con tener los elementos de PICO, sean 2, 3, 4, para que una pregunta sea bien estructurada. Entonces sí, ya comprenderemos nuestro objetivo, ya seleccionamos cuáles son los componentes de PICO y ahora está bien, podemos partir para las bases de datos para hacer nuestra búsqueda científica. ¿Esto es suficiente? Y la respuesta es no, esto no es suficiente. Después de estos 2 pasos, nosotros vamos a mirar nuestra pregunta que está estructurada hasta este momento y vamos a pensar en estos criterios iniciales para formular una pregunta de pesquisa. Entonces, de investigación. Si tienen una pregunta que hoy es una idea, pueden estructurar para intentar comprender mejor esta pregunta y después van a mirar con calma para esta pregunta e identificar si está como alcanzando estos criterios. ¿Qué criterios son estos? El criterio Feiner también está en la referencia de Cochrane y es una indicación para que se pueda mirar la pregunta de pesquisa para ver si esta pregunta es factible, interesante, innovadora, ética y relevante. Entonces, cuando yo dije antes que la pregunta de pesquisa, de investigación que es efectiva, esto se extiende también para una investigación en sí que es efectiva, que es asertiva. Aquí está también cómo esto puede se dar cuando pensamos en una pregunta a partir de estos criterios. Entonces, ¿qué tenemos aquí? ¿Qué es una pregunta que es factible? Vamos a pensar en una pregunta que fuera estructurada y ustedes tienen 0 resultados en las bases de datos. No encontraron nada. Hay 2 posibilidades. La primera es, la pregunta está mal estructurada, las palabras claves no están buenas y ustedes no lograron resultados porque no está bueno. La pregunta no está buena, la estructura de búsqueda de pesquisa, de investigación no está buena. La otra posibilidad es, no hay nada en la literatura científica, es un vacío, es una lacuna, un gap en la literatura científica. Esto es interesante, ¿no? No hay nada publicado, se puede hacer una investigación más interesante acerca de esta información que no hay en la literatura científica, así como fue con la situación del COVID. Entonces, en noviembre, diciembre de 2019, no había informaciones acerca de eso. Entonces, vamos a empezar a investigar para poder lograr informaciones sobre estas dudas que estaban surgiendo en esta situación. Entonces, esta es si es factible o no. La otra posibilidad, si es factible, es que hay muchos resultados y ustedes no pueden lograr analizar estos resultados porque hay muchas informaciones. Y puede ser que hay muchas informaciones porque esta pregunta ya está contestada, por ejemplo, como la pregunta de si el uso del preservativo, de la condón, es efectivo para la prevención del virus de inmunodeficiencia humana. Sí, ya hay mucha información sobre eso. Es una pregunta que es muy amplia, que es muy general. Entonces puede tener muchos artículos científicos, mucha información acerca de eso. Esta es una posibilidad. La otra posibilidad es la misma. Su pregunta de pesquisa, de investigación, no está bien estructurada, su búsqueda no está bien estructurada para que estos resultados que vienen en las bases de datos estén como
sean asertivos, sean efectivos para que sean analizados. Entonces, esta es la viabilidad. Si la pregunta es bien estructurada, ustedes van a poder ver si hay mucha respuesta y tengo que cambiar la especificidad de mi pregunta, o entonces no hay nada publicado, tengo que cambiar el tipo de investigación que voy a hacer para encontrar nuevos resultados, nuevas informaciones acerca de este tema, de este tópico. Entonces, esta es la viabilidad, la factibilidad. El segundo, el interés. Esto es muy importante porque para nosotros investigadores, hacer una investigación es algo que va a costar tanto recursos financieros, a veces para la institución donde están trabajando, la universidad, que tienen como inversiones en este proyecto que están haciendo. También hay un costo de energía personal de quien está trabajando con esto, y hay un costo también de tiempo que quedamos haciendo estas investigaciones. Entonces, la pregunta de pesquisa de investigación tiene que ser interesante para esta persona que está trabajando o para este grupo de investigadores que están trabajando con esta cuestión. Esto va a ayudar para que sea hecho un trabajo mejor y para que estos criterios sean alcanzados. Una persona que está comprometida con este trabajo va a intentar hacer lo mejor para esta pregunta de pesquisa, de investigación, para cada uno de estos criterios. Después tenemos la innovación. Y aquí hablamos de nuevo, nuevamente, de este vacío de información, que es algo que todos los investigadores gustarían, ¿no? De tener no el vacío, perdón, pero tener una investigación que sea interesante, que sea única, que sea la primera. Entonces, aquí estamos hablando nuevamente de este costo de energía, de recursos o de tiempo, porque no es interesante hacer una pregunta de investigación que ya está contestada antes, que ya fuera contestada, que ya fuera respondida. Para eso tenemos, por ejemplo, plataformas en la revisión sistemática como el Prospero, donde se puede ver si hay otras revisiones sistemáticas que ya fueron sometidas que contesten a su pregunta o que estén como en desarrollo y que contesten a su pregunta. Porque no es interesante hacer una nueva investigación para una cuestión que ya fuera respondida. Ana, pero hay la posibilidad de actualización. Sí, se está como retrasado, si fuera hecho a muchos años antes, y crees que es posible hacer una actualización de aquella revisión sistemática, por ejemplo, es posible. Por favor, lo haga. Pero si no, no es necesario hacerlo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Intentar leer estas revisiones, estos trabajos, y ver si no hay algún otro vacío, algún otro gap que se pueda ser investigado a partir de eso. Pero no es interesante hacer algo que ya fuera hecho antes y que está como actualizado. Después tenemos los criterios que son éticos. Nosotros en pesquisas tenemos ¿cómo se dice? Los departamentos de ética. Hay en nuestras tesis y disertaciones un capítulo específico de la ética, pero aquí la ética dice respecto no solamente a esto que estamos acostumbrados de hacer una investigación ética, pero también se dice respecto de nuestros pacientes, nuestra población. Entonces, comprender que una pregunta de pesquisa, de investigación, puede tener impactos o hasta algún impacto político en este paciente, en esta población, puede causar como daños a estas personas. Entonces, parar para pensar si esto va a causar daños a estos pacientes, a esta población, este grupo con el cual estamos trabajando, y comprender si es necesario o no hacer esta pregunta de pesquisa, de investigación. Y por último, si es relevante. Relevancia nuevamente está relacionada a nuestro P, población, paciente, problema. Entonces, ¿cuáles son los beneficios? ¿Cuál es la relevancia para este grupo? Y también está relacionada a los investigadores, los profesionales de salud que van a utilizar esta información después. Entonces, es una investigación y es una pregunta de pesquisa que es relevante, que puede ser utilizada, y a partir de ahí pueden pensar que todo este trabajo tiene que ser
bien descrito, bien escrito, para que este grupo que va a utilizar esta información, por ejemplo, para políticas públicas de salud o para guidelines, protocolos dentro de un hospital, para que pueda utilizar de una forma fácil estas informaciones. Entonces, esos son los criterios principales que nosotros tenemos que pensar antes de empezar nuestro trabajo con esta pregunta de pesquisa. ¿Alcanzamos todos los criterios? Sí, es factible, interesante, innovadora, ético y relevante para mi población. Entonces, vamos a partir para la continuación de este trabajo. Si no, vamos a adaptar esta pregunta para que sí, para que siga todos los criterios. Y aquí yo traigo una otra referencia que me gusta muchísimo, que es el libro de Tricia Greenhalgh. Entonces, para quien no tiene mucha facilidad para leer contenidos científicos, este libro que se llama Cómo leer artículos científicos, las bases de medicina basada en evidencias, que hay la referencia en inglés abajo. Es un libro que es sencillo para leer, entonces es muy interesante. Y aquí Tricia hace una citación de David Sackett, que es como uno de los más grandes nombres de la medicina basada en evidencias, en que Sackett habla de algunos pasos para la formulación de una pregunta de investigación. No está hablando específicamente de una pregunta pico, pero mira cómo es muy similar. Entonces, empiezas hablando. Defina con precisión de quién se trata el problema. ¿Cómo describiría un grupo de pacientes similar a este? Después habla de la maniobra terapéutica que está siendo considerada para este paciente o para esa población y si es necesaria una maniobra de comparación. Entonces está hablando de la intervención y de la comparación, ¿vale? Defina a maniobra, defina la comparación. Y por último, habla de los resultados. Es interesante que hable de los resultados que son deseados o los resultados que no son deseados para estos pacientes, que también es necesario escribirlos. Entonces, aquí tenemos algo mucho parecido, mucho similar con la pregunta pico, la estructuración de la pregunta pico. Pero me gustaría llamar la atención para estas palabras. Defina con precisión. ¿Cómo usted describiría este grupo? ¿Cómo describiría esta maniobra, esta comparación o este resultado? Esta definición con precisión, yo puedo resumir toda esta presentación si yo pudiera en una única regla, una única tip para ustedes, sería sé específico. Entonces, describa con la mayor precisión posible los elementos de la pregunta. Yo estaba hablando de algunos ejemplos antes y nosotros podemos ver cómo la población estaba mucho bien descritas en alguno de los ejemplos. Entonces, es esto que debemos hacer ahora. ¿Y por qué ser específico? Aquí tenemos también una actividad que está en el libro de Tricia Greenhalgh, que me gusta mucho, que es esto. Tricia, para quien no sabe, es médica y también es maestra en cursos de medicina. Entonces, ella trae ese ejemplo en el libro que es la posibilidad de estar en una clase con los estudiantes de medicina y en primer momento ella entra en la clase y dice a los estudiantes, mira, escriban un ejercicio sobre la hipertensión, sobre la presión arterial alta. Entonces tienen que escribir algunas páginas, un artículo, no lo sé, pero este tema general, la hipertensión. Y su hipótesis es que ellos van para hacer la actividad y cuando vuelven tienen páginas y más páginas de trabajos acerca de la hipertensión, que probablemente lo sepan más de la hipertensión lo que ella misma. Entonces, esa sería la primera actividad. La segunda actividad es, mira, la señora María tuvo mareos con el uso de medicamento para la presión arterial alta, para la hipertensión, y desea suspender todos los medicamentos. ¿Qué le aconsejaría que hicieran? Y para esta actividad, la hipótesis de Tricia es que ellos no saberían qué hacer, mismo teniendo páginas y más páginas de informaciones acerca de la hipertensión. ¿Y por qué esto? Porque hay aquí una necesidad de convertir una gran cantidad de información acerca de un paciente, de una población, una información que está customizada
que dice respecto a situaciones que tal vez sean sociales o personales, deseos personales, o otras situaciones de salud, situaciones clínicas, más que son específicas, y resumir esta situación de un grupo poblacional, de un paciente específico, en un problema y en elementos específicos o con elementos específicos que puedan ser resolvidos. Entonces, ¿cómo que yo resumo estas informaciones que son tan complexas en una pregunta que se pueda ser respondida? Y este es nuestro desafío. Y por esto es importante ser específico, para que nuestra pregunta no sea general como la primera, pero sí para que se pueda contestar problemas reales, de personas reales, de poblaciones reales. Y aquí yo tengo algunos ejemplos. Yo no voy a hablar de todos. Ustedes van a tener la presentación y después pueden leer. Pero aquí hay algunas preguntas de una otra referencia donde pueden ver, pensar cómo ser específicos, cómo ser descriptivos en cada uno de los componentes. Entonces, por ejemplo, cuando yo hablo de mi paciente, de mi grupo poblacional, ¿cómo se define esta enfermedad o condición? Si estoy hablando específicamente de una enfermedad, ¿cuáles son las características más importantes que describen a estas personas, los participantes? ¿Existen factores demográficos relevantes, la edad, el género, etnia, nivel educativo, la presencia de una condición específica? Mira qué interesante. ¿Cuál es el entorno? ¿En qué contexto social esta persona está viviendo, trabajando? ¿En qué contexto social está? ¿O dónde se da este cuidado que está siendo ejecutado? ¿Es en el hospital, en la atención primaria? ¿Es en medio rural? ¿Es en la ciudad? ¿Dónde está aconteciendo este cuidado que está siendo hecho o esta investigación que está siendo hecha con estas personas? ¿Vale? Y aquí otras preguntas también. Intervención, perdón. ¿Cuáles son las intervenciones experimentales o de control de interés? La intervención tiene variaciones, por ejemplo, la dosis, la intensidad, el modo de administración, la persona que realiza esta intervención. Entonces, estamos haciendo una comparación entre los enfermeros con los médicos. Aquí en Brasil tenemos enfermeros y técnicos de enfermería. Entonces, ¿quién está haciendo eso? ¿Hay una diferencia en el resultado final? Porque quien hace el cuidado son personas distintas con conocimiento distinto. Entonces, esta es la necesidad de ser muy bien descriptivo. Y aquí hay muchas preguntas que pueden seguir para ayudarlos en esta descripción, en esta especificidad de su pregunta. Y aquí tenemos algunas relacionadas al resultado. Los resultados que yo he dicho acerca de los resultados que son distales, distantes o proximales, a veces ellos no van en la pregunta, pero es siempre importante hacer un levantamiento de todos los resultados que son esperados, que son relevantes para el paciente, y tener en cuenta esos resultados en su investigación. Entonces, aquí hay algunas informaciones también acerca de eso. Y aquí algunos ejemplos que van mejorando esta cuestión de especificidad. Entonces, por ejemplo, nuestra pregunta sobre si el uso del preservativo, de la condón, si previene la infección por el virus de inmunodeficiencia humana. Aquí tenemos dos preguntas un poquito mejores, que son las 5. ¿Cuáles son las intervenciones que reducen las inequidades en salud entre personas con HIV? Entonces, esta es una pregunta. La segunda, si en mujeres con HIV, si intervenciones basadas por pares reducen las inequidades en salud. Entonces, va mejorando un poco. Primero está hablando de qué intervenciones en general y personas con HIV en general. Después tenemos mujeres y después tenemos una intervención específica, que son las intervenciones basadas por pares, ¿vale? Nuestro resultado es el mismo, la reducción de las inequidades en salud. El último ejemplo es más complejo y es más interesante, y
aquí podemos ver exactamente esta cuestión de especificidad. Entonces, mira, el telemonitoramiento de la hipertensión, de la presión arterial, perdón, el telemonitoramiento de la presión arterial en pacientes, ahora me olvidé, voy a hablar African Americans porque me olvidé cómo utilizan. Aquí en Brasil podemos hablar negros, pero no lo sé cómo es en Latinoamérica, entonces voy a hablar African Americans. Entonces, el telemonitoramiento de la presión arterial en pacientes African Americans con hipertensión que viven en un contexto urbano, este telemonitoramiento mejora el control de la presión arterial durante un periodo de 6 meses desde el inicio, el empiezo de la medicación. Entonces, mira cómo esta pregunta es muy específica. Yo tengo un tiempo que está relacionado al inicio de la medicación, entonces no son pacientes que no están con ninguna medicación o que empezaron con la medicación antes de 6 meses, por ejemplo. Son esos pacientes que están en observación hace 6 meses. El resultado es la mejora del control de la presión arterial. Mi población está muy bien descrita, es este grupo étnico y también en un contexto específico y es un grupo de pacientes que tienen hipertensión. Y mi intervención también estoy haciendo, no es cualquier monitoramiento de la presión arterial, es un telemonitoramiento de la presión arterial. Entonces yo voy a tener que pensar cuáles son las intervenciones, cuáles son las posibilidades de un telemonitoramiento de presión arterial. Entonces es una pregunta que es bien específica, que está bastante interesante. Y ahora que nosotros tenemos una pregunta específica interesante, vamos a empezar a utilizar esta pregunta en las bases de datos. Entonces, recapitulando, definimos nuestro objetivo, lo que es la pregunta PICO, comprendemos el acrónimo, cada uno de sus componentes del acrónimo. Después, miramos a los criterios Feiner para ver si alcanzamos o no los criterios Feiner. Y sí, lo alcanzamos. Nuestra pregunta es bastante específica para cada uno de los componentes de PICO. Y ahora que tenemos una pregunta bien estructurada, que se puede contestar, que es asertiva, que es efectiva, vamos para las bases de datos para hacer el levantamiento de las palabras claves y todo el resto. Entonces, la etapa 2 es elegir las bases de datos. ¿Por qué eso? Aquí yo tengo algunas bases de datos y hay algunos motivos para nosotros elegirmos las bases. A empezar que ni todas las bases tratan del mismo contenido. Hay algunas bases de datos que solo trabajan con revisiones sistemáticas, por ejemplo, otras bases que solo trabajan con estudios que están randomizados. Entonces, cada base de datos tiene un objetivo distinto. Algunas tienen todo tipo de estudio, todo tipo de contenido. Algunas solo trabajan con contenidos de la salud mental, psicología. Entonces, es necesario parar y comprender qué son esas bases de datos y si voy a incluir estas bases o no, cuáles bases de datos yo voy a incluir en mi trabajo. Ok, yo definí que voy a utilizar OVID y otras tantas bases de datos. Y ahora, ¿cuál es el próximo paso? Nosotros vamos a identificar las palabras claves para esta estrategia de búsqueda. Otra cosa que es importante que estoy siempre diciendo es que a veces nosotros pensamos que vamos a utilizar la misma estrategia de búsqueda en cada una de las bases de datos. Esto no puede ser así porque estas bases de datos tienen a veces un vocabulario controlado que es distinto de una para otra o funcionalidades que son distintas de una para otra. Entonces, un ejemplo, OVID Medline tiene un vocabulario controlado que es el MESH, el Medical Subject Headings, que nosotros conocemos bien en la salud. Pero podemos utilizar InBase en OVID y ahí tenemos el M3, que es un otro vocabulario controlado. Entonces, para cada una de las bases de datos tenemos vocabularios controlados distintos, a veces funciones, botones que son distintos.
A veces los operadores booleanos, algunas bases se pueden poner como grandes, otras solo con letras pequeñas y así por diante. Entonces, ustedes tienen que hacer los tutoriales para utilización de cada una de las bases de datos que van a utilizar. Infelizmente, es así que se hace. Entonces, definimos aquí que vamos a utilizar la OVID y vamos a identificar las palabras clave para la estrategia de búsqueda. Yo tengo este ejemplo, puedo enviar para ustedes en español también. Me gusta mucho utilizar esta organización. Este es un formulario de pregunta estructurada en que vamos a pensar primero los aspectos principales de nuestra pregunta que definimos. Entonces, podemos separar aquí por pregunta pico, por ejemplo, nuestra población, nuestra intervención y así por diante. Y después vamos a pensar específicamente en las palabras claves, los vocabularios controlados de Mesh o de otros y por otra base de datos y así por diante. Entonces, a partir de esta pregunta muy bien estructurada, vamos a empezar a definir nuestras palabras claves y vocabularios controlados. Y aquí yo tengo algunos recursos que tienen como una búsqueda automática para la pregunta pico. Los enlaces están aquí para ustedes. Wolters Kluwer's tiene dos. Un se llama Ovid Search Builder, el otro Pico Resource Center. Entonces, ustedes pueden utilizar también estas herramientas automáticas donde ponen las principales palabras claves, no todas, pero las principales, y hacen la búsqueda en un formato que es un formato pico y hay esta posibilidad. Creo que es esto. Muchas gracias. No sé qué horas son. Tenemos como 6 minutos para conversar, para las preguntas que tengan y les agradezco la paciencia con mi español. Espero que tenga sido muy útil para ustedes esta presentación. Vamos a ver las dudas. Hay una que es, no es necesario que la pregunta pico tenga todos sus componentes. Este ya hablamos. Aquí creo que es un problema. ¿No tienen preguntas? Pueden enviar en el chat, creo, o también enviar en preguntas y respuestas. Roberto está hablando una duda, las revisiones sistemáticas entonces son el mejor tipo de evidencias. Roberto, esta es una otra cuestión que no está relacionada a la pregunta pico, pero hay una pirámide que llamamos de evidencias, de publicaciones científicas, de contenidos científicos, donde pueden encontrar que sí, el topo de la pirámide son las revisiones sistemáticas y las metaanálisis. Entonces, las revisiones sistemáticas que son bien hechas y que producen evidencias científicas serían la mejor manera de extraer las evidencias científicas, ¿sí? Nosotros no tengo pregunta. Muchas gracias por las felicitaciones. Gracias a todos. Entonces, si no tienen dudas, quien tiene otras dudas puede enviarme por correo también, si les parece bien. Por favor, podrían hacer otras sesiones sobre esta temática, porque otras personas quisieran asistir. Muy bien. ¿Cómo puedo obtener el formato en español de la estructura para iniciar la búsqueda? Yo voy a enviar a todos ustedes un correo Marina va a enviarlos, un correo con la avaliación de esta sesión y también podemos encaminar este formulario en español o inglés para que puedan utilizarlo en Word, para que puedan editarlo también. Es interesante, es un buen formulario para utilizar. Vamos a ver. En un tipo de investigación documental, una monografía, ¿cuál es la mejor forma para plantear una pregunta de investigación? Esto está relacionado más a
su objetivo y no a su metodología. Entonces, no es un problema que sea una investigación documental o una monografía. Yo tendría que tener acceso a su objetivo de pesquisa, de investigación, para ver cómo estructurar esta pregunta, ¿sí? Pero siempre pensé en el objetivo y no en el método. Si está grabada la reunión, sí, creo que cuando yo iniciar todo, ustedes van a recibir automáticamente la grabación de esta sesión. Si Ovid tiene bibliografía de negocios, vamos a hablar con Guillermo, que es la persona de ventas, que pueda decir a ustedes cuáles son los periódicos científicos relacionados a negocios. Y si tenemos. Creo que es esto. Las otras se repiten. ¿Algún ejemplo con un tema que no sea del área de la salud? Como yo decía antes, es necesario que el contexto o el resultado sea clínico. Entonces, no sé si consigo pensar en algo ahora. Yo he hablado del ejemplo del COVID, por ejemplo. Pero sí, si es totalmente fuera del área de la salud, no es que no se pueda utilizar la pregunta PICO, pero va a ser como una innovación para ustedes sacar un contenido, una metodología que es de la salud y utilizar en una otra área de investigación. Vale, esto no tiene más preguntas. Gracias por las felicitaciones y hasta la próxima. Nosotros vamos a ver la posibilidad de hacer esta sesión una otra vez o también y hacer otras sesiones para ustedes. Muchas gracias y hasta luego.